Y vamos a otro lugar donde parece que ha habido cosas raras. Tiene que ver con las empresas del hermano del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Las empresas que siguieron contratando con el Estado a pesar de que diversos especialistas coinciden en que la ley contiene impedimentos, que si uno es hermano del presidente del Consejo de Ministros o de un ministro no puede contratar con el Estado. Sin embargo, la empresa obtuvo una medida cautelar en un sistema un poco extraño, un laudo arbitral muy rápido. Y luego, como si esto no fuera suficiente, se suscribió para otro caso una adenda a un contrato que ya había fenecido. Demasiadas irregularidades que Dayana Ciesa nos explica en el siguiente reportaje. En el tercer piso de este edificio funciona un centro de arbitraje al que la empresa del hermano del premier, Aníbal Torres, le debe mucho. Tanto como haber mantenido vigente un contrato con el Estado por nada menos que 14 millones de soles. Estamos buscando al señor León Yauri. Me dice que ellos no vienen, están en trabajo remoto. León Yauri Amaro, el hombre que buscamos estos días y que parece se lo tragó la tierra, es el árbitro de emergencia del Centro de Arbitraje Latinoamericano, el responsable de que la empresa Altensac haya logrado una rápida y oportuna medida cautelar que le permitió ejecutar por un año un contrato por almacenamiento de medicinas con el Senares, el Centro de Abastecimiento de Medicinas del Ministerio de Salud, pese a que la ley se lo impedía. No, pues, no hay prohibiciones porque tiene allí un laudo arbitral que le dice que puede seguir trabajando. Y si gana millones, ese es el peruano, pues. Nos mata la envidia. Muéranse de envidia los que están en contra de eso. Cuarto Poder explica esta noche por qué esta medida cautelar de la que se jactaba el premier Aníbal Torres era fundamental para los negocios de su hermano con el Estado. ¿Y cuáles fueron los argumentos de este recurso de última hora que logró mantener los 14 millones de este contrato a favor de la empresa Altensac? El mismo que tuvo una vigencia de un año entre agosto del 2021 y agosto del 2022. Y la verdad no ofende, solamente ofende a aquellos que actúan ilícitamente, incorrectamente, transgrediendo el ordenamiento jurídico. Y precisamente como la verdad no ofende, esta es la historia completa de esta oportunísima medida cautelar. León Yauri Amaro, el árbitro nombrado de emergencia por el Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas, resolvió en solo 4 días a favor de la empresa del hermano del premier. El 25 de noviembre del 2021, con el contrato en plena vigencia, la empresa Altensac presentó un pedido para mantener el status quo del contrato 798-2021, que había suscrito con Senares el 12 de agosto del año pasado, cuando Aníbal Torres ya era ministro de Justicia. La empresa buscaba que se ordene a Senares no anular dicho contrato hasta que en sede arbitral se determine que no habían incurrido en causal de nulidad. Solo 4 días después, el 29 de noviembre, el árbitro Yauri Amaro resolvió que Altensac no habría incurrido en impedimento alguno porque, según señala, escuche bien, el ministro Aníbal Torres no es el accionista ni apoderado de la empresa Altensac. Y como si esto fuera poco, además, textualmente, explica que como el impedimento se torna exigible para el mismo ámbito en el que se desarrolla el ministro, y considerando que el doctor Aníbal Torres era ministro de Justicia y no de Salud, ámbito al que pertenece Senares, entonces no se habría incurrido en impedimento alguno. Es decir, como era ministro de Justicia y no de Salud cuando se firmó el contrato, no pasaba nada, no había delito. Es un argumento ridículo y absurdo, escapa de lo legal. No tiene absolutamente, desde mi punto de vista, ningún sustento jurídico.
¿no? Para mí es totalmente inválido ese argumento. Tú eres ministro y no tienes segmentado por carteras tus autorizaciones. Recordemos que el ministro Pedro Franque tuvo la misma acción y su hijo, que contrataba en otro ministerio, según él, tuvo que devolver la plata. Entonces, ¿por qué en ese caso sí tuvo que devolver la plata y en este caso sí hay autorización? ¿Porque es el hermano del premier? Desde mi punto de vista, lo que tenemos acá es un uso fraudulento, no solamente de la medida cautelar, sino incluso de la institución del arbitraje. Pero además interpretando ilícitamente, a mi entender, el contenido de la regulación. El impedimento, la imposibilidad legal, se da a nivel de todo lo que significa gestión pública. Entonces, la interpretación que hace el árbitro es una interpretación que va en contra de los propios precedentes de la OCE y de lo que han señalado ya los tribunales. Ese es el peruano, pues. Nos mata la envidia. Muéranse de envidia los que están en contra de eso. Pese a la relación familiar, la medida cautelar permitió a Cenares seguir ejecutando el contrato de 14 millones con Aldensac, firmado en agosto del 2021 y que concluyó en agosto de este año. Extrañamente esta semana, alertado de las indagaciones de Cuarto Poder en Cenares, Aldensac y el organismo de contrataciones del Estado, Cenares, anuló el contrato tras una repentina resolución arbitral que dejó sin efecto la ahora famosa medida cautelar. Una decisión que demoró en resolverse casi un año, pero que luego de conocer que habíamos tenido acceso a la medida cautelar, el arbitraje se resolvió en horas. Sin embargo, irónicamente, el contrato ya fue totalmente ejecutado y pagado, es decir, un saludo a la bandera. Esto, sin embargo, no libraría al árbitro León Yauri Amado de una posible denuncia penal. Yo creo que acá la Fiscalía con este solo hecho ya tiene un caso para investigar colusión desleal, porque la colusión, que es un delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal, sanciona todo acto de favorecimiento a los privados o a los particulares durante toda la relación contractual, en la negociación, en la firma y en la ejecución del contrato. De ahí investigaría no solamente a las autoridades del Ministerio de Salud, a la empresa, sino también incluso al centro de arbitraje que está favoreciendo esto. Pero este no es el único caso que muestra todas las movidas legales de la familia del premier Torres para que su empresa pueda seguir contratando con el Estado. El 24 de mayo de este año, la empresa del hermano de Aníbal Torres fue sancionada por la OCE por otro contrato también con Cenares, por un monto de 35.000 soles. La inhabilitó para contratar con el Estado por 4 meses, la sanción más baja, porque en estos casos puede alcanzar hasta los 3 años. El tribunal basó su decisión en este dictamen 154-2021, elaborado por la propia OCE, en donde expresamente señalan que Aldensac se encontraría impedida de contratar con el Estado a nivel nacional durante el ejercicio del cargo del ministro y hasta 12 meses después que dicha autoridad cesen sus funciones, solo en el ámbito de su sector. Advierte que Cenares contrató este servicio aún cuando existía un claro impedimento. Pero los Torres no se quedaron de brazos cruzados. Pese a estar inhabilitados, revivieron un contrato del 2016 por almacenamiento de productos farmacéuticos refrigerados que acumulaba varias adendas. Lograron firmar un adicional por un año en junio último, por el monto de 2.280.000 soles, pese a estar dentro del periodo de 4 meses de inhabilitación a su empresa. Nos preguntamos entonces, ¿qué pasó con la inhabilitación? ¿Qué pasará ahora con esta adenda que ni siquiera OCE quiere considerar ilegal, pese a que expertos en contrataciones del Estado opinan lo contrario? Si una empresa está sancionada, no puede ser, autorizada a firmar adendas. Es totalmente irregular. Entonces, ahí la Contraloría tiene que inmediatamente determinarlas o iniciar las acciones para inhabilitar a los funcionarios que han autorizado o han refrendado, que entiendo ha sido Cenares. Lo más grave es que para el órgano supervisor en contrataciones del Estado, la OCE,
Esto no sería irregular, tal como lo señalan en el documento que nos alcanzaron, pues pese a las reiteradas llamadas no quisieron brindar una entrevista. La OCE considera que esa novena adenda corresponde a la prórroga del contrato del 2016 y por tanto no hay ninguna falta, pero contradictoriamente aceptan que la empresa sí está inhabilitada. ¿Por qué se cae este argumento de la OCE? Porque la inhabilitación implica la imposibilidad de contratar con el Estado. Y el contrato, si bien preexiste, el contrato cesa en una fecha. Y si llega la fecha de cesación y lo tengo que renovar, para renovarlo tengo que estar habilitado. Esa adenda es una modificación del contrato, una nueva relación contractual. Existe incluso un caso más donde la empresa de Víctor Torres, el hermano del Premier, obtuvo un fallo favorable que le permitió ejecutar un nuevo contrato con el Estado. Se trata de un servicio de descarga de vacunas contra la COVID-19. El 19 de julio de este año, un tribunal de la OCE se declaró sin competencia para pronunciarse sobre el procedimiento sancionador contra Aldensac, con el argumento que el contrato se realizó bajo un decreto de urgencia que dictaba medidas extraordinarias para comprar durante la pandemia. Este decreto de urgencia solamente establece normas especiales para acelerar la compra. No exime de responsabilidad a los funcionarios públicos que, abusando de su poder, permiten que las empresas de sus familiares contraten con el Estado. Reflejan el temor de los vocales del tribunal al Premier Aníbal Torres y una burla a la ley de contrataciones del Estado. El tribunal de la OCE, que dijo no tener competencia para sancionar, está presidido por el vocal Víctor Villanueva Sandoval, quien coincidentemente participaba del proceso de selección para ser ratificado como vocal del tribunal de la OCE, cuando firmó esta resolución. Semanas después de no sancionar a la empresa familiar del Premier, el 25 de agosto fue ratificado como vocal del citado tribunal. Todos dependen de esta comisión presidida por la presidencia del Consejo de Ministros, es decir, por el señor Aníbal Torres Vázquez. Porque si se declaran desiertas las plazas, estos vocales que no rinden el examen de conocimientos o que lo desaprueban pueden seguir en sus puestos. Ese es, desde mi punto de vista, el intercambio de favores con el que trafica el señor Aníbal Torres Vázquez. Según el portal del Sistema Integrado de Administración Financiera, Aldensac en el 2021 cobró más de 9.972.000 soles por sus servicios y en lo que va del 2022 ha recibido casi 1.600.000 soles. Ahora, sin medida cautelar que los ampare, pero con una adenda del contrato del 2016 vigente, que la OCE insiste es legal, aparecerán nuevos negocios de Aldensac con el Estado. Habrá que estar atentos a las próximas movidas de la empresa del hermanísimo del Premier. Llama mucho la atención que todo se defendiera como muy regular y que todo pareciera estar de acuerdo a la normativa hasta que Cuarto Poder empezó a investigar y entonces, oh maravilla, se anuló el contrato. Raro, ¿no? Pero la verdad no ofende.